Hola y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este canal, en el cual les contaremos unas historias que nos harán sentir ese miedo que a los fanáticos de lo paranormal nos encanta. Sin más, comenzamos. Hola y un saludo para los que escuchan. Les voy a contar un relato que me sucedió el tiempo que estuve viviendo en San Luis Potosí. Como saben, este es un lugar de muchas leyendas y siento, en lo personal, que tanto la ciudad como los pueblos a su alrededor están cargados de una energía impresionante. Una energía que nos hace sentir que las personas cuyos cuerpos dejaron este plano siguen deambulando en espíritu, energía o esencia, como lo quieren llamar. Como les dije, yo viví en San Luis Potosí en 2011, hace ya algunos años. En esa época estaba probando suerte, adentrándome en el mundo laboral. Una persona, a la cual aprecio mucho, me dio la oportunidad de llegar a la casa que estaba rentando en ese tiempo. Esta era una casa muy antigua, en pleno centro de la ciudad. Tenía un tragaluz enorme en el centro por el cual entraba mucha luz hacia el pasillo, pero los cuartos eran muy fríos y oscuros. Me prestó una de las habitaciones al fondo del pasillo. Era la que quedaba libre y la verdad es que no me importaba dónde estuviera. Yo venía con muchas expectativas y ganas de progresar. La acepté gustosa. Estaba muy emocionada por comenzar una nueva vida. A veces, por las noches escuchaba algunos ruidos provenientes de un salón que había al lado de la casa. También le pertenecía al mismo dueño. Ese salón rentaba para eventos. Los fines de semana siempre había mucho ruido, pero lo que me parecía más extraño es que entre semanas siempre había una clase de ruidos. Se escuchaba como si arrastraran sillas y mesas, dejaban caer vasos sobre la mesa, y en general era como si el salón estuviera concurrido a diario. Yo le comenté esto a la persona que me rentaba el cuarto, a lo cual ella evadió el tema y simplemente me dijo que quizá estaba alucinando, que era mejor que no preguntara y no prestara atención. Esto, al contrario de lo que me dijo, me causó más intriga. Y pasado el fin de semana, en el cual el salón estaba rentado sábado y domingo, me decidí a investigar qué era lo que estaba sucediendo. La verdad es que yo estaba muy a la expectativa. No creía en nada de lo paranormal, inclusive ni siquiera me gustaban esos tipos de temas, pero esa noche todo lo que yo creía iba a cambiar. Estaba acostada pero sin dormir, tratando de mantener los ojos abiertos hasta que comenzara la actividad que se escuchaba cada noche. Eran aproximadamente la 1 de la mañana cuando empecé a escuchar pasos. Luego, las sillas arrastrándose por todo el salón y después vasos dejándolos caer sobre las mesas. Tomé una navaja pensando que si era un ladrón podría tal vez asustarlo, pero ¿cómo iba a ser un ladrón si todas las noches se escuchaba? Aún así, abrí la puerta de mi habitación con mucho cuidado de no hacer ruido por si era un ladrón o incluso, no sé, una persona de limpieza no fuera a asustarse. Pasé por el pasillo con la navaja en mano y cuando llegué al final de este, los ruidos eran cada vez más intensos. En ese momento estaba segura que alguien estaba dentro del salón. Abrí la puerta que da a la calle y salí. La calle estaba completamente vacía. Era como si nadie quisiera pasar por ahí en ese momento. No había ni una sola persona ni autos pasando, a pesar de que era de las calles principales del centro. Llegué a la puerta del salón. Todo estaba en completa oscuridad. No parecía que hubiera nadie dentro. De pronto, los ruidos pararon, como si supiera que yo estaba ahí frente de la puerta de entrada y Yo llegué aquí antes que tú. Esta es mi casa. escuché una voz prácticamente en mi oído. Como si esa voz no estuviera dentro del salón, parecía estar al lado mío susurrándome, hablándome. Vete con tu navajita, Ja. Volvió a decir esa voz que no parecía, más bien, no era de este plano. Me quedé mirando a la pared del salón congelada de miedo, con la navaja en la bolsa del pantalón, pero agarrada con la mano, como a punto de sacarla.
No sé cuánto tiempo pasó entre la voz que escuché y en lo que se abrió la puerta del pasillo. Era mi amiga. ¿Qué haces ahí? Métete, hace mucho frío. Me tomó de la mano, pero yo no podía reaccionar, solo repetí en mi mente una y otra vez esa voz, como si se tratara de una grabación que había estado en mi cabeza. Dice Marina, mi amiga, que estaba con la mirada perdida. No le respondía, así que me hizo un té y se quedó conmigo en la sala esperándome que yo pudiera hablar. La paciencia de ella no era algo raro. Ella y su esposo también habían sido testigos de este fenómeno. Tú ya sabías esto, ¿verdad? Ya sabías que había o hay algo en ese salón, algo que no es de este plano. Marina y su esposo se voltearon a ver uno al otro y comenzó. Sí, ahí siempre sucede algo, se escuchan ruidos, voces y sabemos que no es algo normal. Cuando recién llegamos aquí, hablamos con los dueños. Ellos, al igual que nosotros, ya lo sabían. Nos dijeron que habían traído un sacerdote e incluso unos brujos que hicieran limpias en el lugar, pero todo había sido en vano. Esa cosa es más fuerte que ellos. Nosotros nos quedamos por lo económico de la renta, pero estamos a punto de irnos. Tú sabes si te quedas aquí o te vas con nosotros. Tardaron 2 meses en encontrar un nuevo departamento, pero yo sabía que no había lugar para mí. Ya tenía trabajo, así que a pesar de los ruidos, decidí quedarme rentando ahí sola unos meses más, en los que podía encontrar un espacio para mí. Esto fue la peor idea que pude tener. Cuando ellos se mudaron, yo me cambié a la habitación principal, acomodé mis cosas y salí a la cocina para ir por agua. Era la primera noche que pasaría sola. Estaba un poco nerviosa, pero si iba a ser mi hogar, al menos por un par de meses, tenía que acostumbrarme. Cuando apagué las luces para dormir, una risa se escuchó en el fondo del pasillo, en la puerta que daba a la calle. Yo empecé a rezar. Pasó de solo escuchar una risa a verlo. A manifestarse frente a mí era la cosa más espantosa que había visto. Era alta, como de 2 metros, delgado, flaco, sin músculo, solo la piel y huesos. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, literalmente. Yo no pude ni gritar. Me quedé parada viéndolo. Desperté del día siguiente y en el pasillo. Marina había llegado. Aún tenía las llaves, así que, al no salir a abrir, ella entró. Estaba muy asustada. Me ayudó a ponerme de pie y le conté lo que había visto. Me dijo que tenía que irme, que me fuera con ellos, aunque fuera a dormir en el sofá, que no me quedara ahí. Ese mismo día, me mudé. Ya no podía estar ahí. Esa cosa había aparecido frente a mí. Años después, la casa se quemó. La gente dice que comenzó a arder de la nada y que no hay explicación. Lo remodelaron e hicieron unos locales comerciales. Yo cada que paso por ahí, recuerdo esa figura tan espantosa y la risa que hasta hoy no me deja dormir. Gracias por seguir escuchándonos. Sin duda, San Luis Potosí está cargado de energía. Si ustedes tienen alguna historia que haya ocurrido en este estado, háganosla llegar a vigilianocturna89@gmail. Continuamos con más historias. Buenas noches. Esta historia que les envío es de parte de mi suegra. Actualmente vivimos en la misma casa y puedo corroborar todo lo que ella va a relatar, ya que también he sido testigo de algunos sucesos paranormales que más adelante les estaré escribiendo. Lo narraré en primera persona, justo como mi suegra lo está dictando ahora. Hola a todos. Voy a comenzar diciéndoles que yo siempre fui una persona que no creía en nada de esto, ni lo paranormal, ni las energías, ni nada de eso. Siempre estuve concentrada en mi trabajo y en mis hijos. Hace 15 años, cuando mis suegros fallecieron, se hizo un gran pleito con todos los hermanos de mi esposo por la manera en que mi suegro repartió sus bienes. Nosotros decidimos alejarnos de todo y mudarnos a la ciudad de Durango, donde le había quedado en herencia una casa a mi esposo. Él llegó a un acuerdo con uno de sus hermanos y, bueno, estamos apartados de ellos. Sin embargo, los pleitos continuaron por mucho tiempo más. Cuando llegamos, nuestros 2 hijos tenían 8 y 13 años.
Rodrigo, el mayor, desde pequeño decía que tenía amigos imaginarios y siempre veía o sentía esas cosas extrañas. Un día, de las primeras noches que pasamos en esta nueva casa, Rodrigo salió corriendo de su cuarto diciendo que había un hombre ahí, que lo veía fijamente y tenía un sombrero muy grande como los que usaban en las épocas de la Revolución. Mi esposo corrió a revisar el cuarto y no había nadie. Pero Rodrigo estaba pálido de miedo. Esa noche prefirió dormir en la sala porque decía que el hombre seguía en su habitación. Esas fueron las primeras manifestaciones de lo que estaba a punto de ocurrir y que hasta hoy tenemos que seguir lidiando con ello. Una noche en que mi esposo y yo nos quedamos en la sala viendo una película, empezamos a escuchar como si alguien estuviera corriendo en el pasillo del piso de arriba, donde estaban los cuartos de los niños. Mi esposo les gritó que ya se durmieran porque al día siguiente tenían clases. Cuando hizo esto, los pasos dejaron de escucharse. Después de unos 5 minutos, nuevamente alguien corriendo y ahora se escuchaban risas, a lo que mi esposo se levantó algo molesto pensando que eran los niños. Subió por las escaleras y mientras les decía que no podían estar despiertos toda la noche, abrió la habitación de Rodrigo. Él estaba dormido. Las luces apagadas, era imposible que estuviera tan tranquilo en su cama si cuando él iba subiendo las escaleras aún se escuchaba que alguien corría. Se acercó para confirmar que mi hijo estaba dormido y sí, así era. Se pasó al cuarto de Luz, mi hija, y también ella estaba profundamente dormida. Mi esposo bajó con cara de desconcierto, se sentó a mi lado y dijo: «Hay alguien, o hay algo aquí en la casa». Rodrigo no miente. Yo me reí porque, como dije, no creía en nada de eso, pero mi esposo lo había dicho muy en serio. Mañana voy por el padre para que bendiga la casa. Ya, al verlo tan serio, solo asentí. Nos fuimos a dormir y esos pasos y esas risas se escucharon toda la noche. Al día siguiente, muy temprano, cuando mi esposo dejó a los niños en la escuela, se fue directo a la parroquia para pedir un sacerdote. Afortunadamente pudo llevarlo rápido. El padre hizo lo suyo y bendijo la casa. Cuando los niños regresaron de la escuela, Rodrigo subió a su cuarto y escuchamos un grito. Subimos todos corriendo y alcanzamos a ver cómo una figura se desvanecía lentamente. Era aún de día, así es que lo pudimos ver perfectamente. Tratamos de calmar a Rodrigo, pero estaba muy alterado, así es que lo enviamos a dormir con una de mis hermanas. Luz dijo que ella se quería quedar en la casa y solo se fue Rodrigo. Ese mismo día, encendió una veladora y le pedí a Dios que nos cuidara, que no permitiera que algo malo nos sucediera. Al momento que nos fuimos a dormir. Luz, era Luz. Estaba gritando y llorando. «¡Vete, vete!», decía, y lloraba. Salimos corriendo y llegamos a su cuarto. Ese es mi tío», dijo mi esposo. Esta cosa, de un segundo a otro, estaba frente a él. «No dejes que tus hermanos se queden con la casa», le dijo esta aparición a mi esposo. Yo empecé a rezar, era lo único que se me ocurría, y se desapareció. Uno de los hermanos de mi esposo estaba buscando la manera de quedarse con la casa. Lo supimos una semana después de eso, semana en la cual los ruidos no dejaban de escucharse. Al final, nosotros seguimos en esta casa y el tío de mi esposo también. A veces lo vemos de reojo, a veces se escucha caminar. Sobre todo mis hijos son los que más frecuentemente lo ven. El problema es que lo que estaba corriendo y riendo aquella noche no era el tío. No sabemos lo que es, a veces incluso se nos olvida porque solo se escucha 1 o 2 veces por mes, aunque el último día que lo escuchamos, ayer, mi hija Luz cayó de las escaleras y dijo que alguien la empujó. Creemos que el tío nos cuida de cierta manera, pero no sabemos si el otro ente sea algo malo o algo que poco a poco vaya tomando fuerza y nos pueda dañar. Definitivamente hay seres de bajo astral que se pueden manifestar ante nosotros. Si has tenido alguna experiencia con uno de estos seres, cuéntanosla. Continuamos con una historia más. Yo me considero una persona espiritual.
no religiosa, pero sí espiritual. Por lo mismo, creo que cuando una persona deja este mundo, va a un lugar de paz y felicidad. Sin embargo, también sé que hay veces que se quedaron con cosas pendientes y esas almas que se quedan en este plano para resolverlo son las que andan deambulando por ahí. Mi abuela falleció de 84 años y desde siempre yo sentí como si ella no se hubiera ido de casa, como si tuviera algo pendiente que resolver. Mi abuelo decía que ella iba y lo visitaba en las noches, que sentía como se acostaba a su lado e incluso mi papá nos contó que una noche en que fue a apagar las luces, alcanzó a ver cómo mi abuela atravesaba por la cocina, algo que definitivamente le causaba mucho miedo a él y a nosotros. Yo a veces escuchaba algo de ruidos, pasos en el cuarto que eran de mis abuelos, pero prefería pensar que eran los gatos. Una de esas noches, yo no podía dormir. Sentía el ambiente algo tenso, como una sensación de miedo ante algo que estuviera por ocurrir. No sé si lo han sentido alguna vez. Es como una angustia fuerte que se siente en el pecho. Empecé a meditar para tratar de tranquilizarme y logré quedarme dormida. Más noche, un ruido me despertó. Era como si alguien quisiera entrar a mi cuarto. Se escuchaba la cerradura y pregunté, ¿quién es? Inmediatamente, el ruido cesó. Estaba muy nerviosa y algo paranoica, pues cualquier ruido me alteraba. Después de eso, no volvió a ocurrir nada durante el resto de la noche, pero esa sensación de ansiedad, de desesperación, no desaparecía. A la noche siguiente, yo presentía que algo iba a suceder. Así que hice una meditación y unas oraciones antes de dormir. Cuando no conseguía calmarme, me dio por rezar un Padre Nuestro. Como dije, no soy religiosa, pero considero hoy que una oración como esta tiene un gran impacto en las cosas que no podemos explicar. Eran aproximadamente las 12 a.m. cuando empecé a escuchar la puerta de mi cuarto. Esta se abrió y me quedé en espera de ver quién entraba. No era nadie. Solo se escuchaban los pasos, pero no se veía nadie, así es que empecé a rezar más fuerte hasta que esa cosa llegó al lado de mi cama. Ni siquiera se veía una sombra, solo se sentía una presencia y se escuchaban los pasos mientras yo seguía rezando en voz alta. Pero esa cosa, eso que yo sé que no era mi abuela, empezó a rezar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Tenía mucho miedo, pero aún así me atreví a preguntar, abuela, ¿eres tú? Esa cosa se empezó a reír. Me di cuenta que no era mi abuela, era algo más, era un ente de bajo astral. Lo que no entiendo es cómo una oración como el Padre Nuestro no lo alejó. Yo estaba tapada con las cobijas hasta arriba. No quería ver nada, no quería escuchar nada, ni saber nada. Escuché cómo esos pasos se fueron hacia la salida del cuarto y la puerta se movió. Encendí la linterna del celular y alucé la habitación. No había nadie. Era como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera estado ahí. Me di cuenta que era el tercer día después de que sepultaron a mi abuela. Mis papás dicen que al tercer día el alma del difunto trasciende. Eso quiere decir que las puertas entre el mundo de los no vivos y el nuestro se abre. Y es probable que un ser de este otro plano me haya visitado. Después de esa noche la tranquilidad regresó a la casa. No ha sucedido nada salvo que mi abuelo sigue contando que mi abuela lo visita y duerme con él cada noche. Yo sé que esa cosa no era mi abuela, pero tampoco quiero averiguar qué era. Hemos llegado al final y espero que estas historias te hayan causado algo de escalofríos. Quiero recordarte que nos puedes enviar tus propios relatos al correo vigilianocturna89@gmail y que te suscribas y nos dejes un comentario. También que si puedes, compartas este contenido para poder seguir creándolo. Te dejo que continúes en esta noche con tu vigilia nocturna.